Hoy abrimos la ventana para hablar de las paradojas de la Agenda 2030. Para gran parte de la izquierda política, la agenda supone una serie de compromisos repletos de contradicciones y, en general, esta tiene un marco jurídico demasiado débil o no vinculante para llegar a cumplir sus objetivos. Sin embargo, desde el otro lado del espectro político, la Agenda 2030 es presentado como una poderosa herramienta al servicio de la agenda woke y que encubre una gran agenda globalista. Podríamos hablar de la agenda o de las paradojas de la Agenda 2030 como una agenda de Schrödinger, que es fuerte y débil simultáneamente. No sirve para casi nada por un lado y sirve para absolutamente todo al mismo tiempo. En este diálogo queremos hablar concretamente de cómo la Agenda 2030 ha servido como una diana discursiva para los populismos de extrema derecha en España, en Europa y en muchos lugares del mundo. Y lo vamos a hacer con dos personas que han escrito, investigado y documentado distintas aristas de este problema. En primer lugar, contamos con Gemma Teso Alonso, doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Ciencias de la Imagen. Es profesora de la UCM y coordinadora del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático en colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo. Y el grupo de investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación Social de la UCM. Bienvenida, Gemma, es un placer tenerte. Muchísimas gracias, Alberto, un placer estar aquí. En segundo lugar, Nacho Martínez es doctor en Estudios sobre el Desarrollo por la Universidad del País Vasco y máster en Política Internacional. Profesor de Ciencias Políticas de esta casa y, por supuesto, es uno de los investigadores principales de este Observatorio UCM 2030 para los desafíos del desarrollo sostenible. Muchas gracias, Nacho, por animarte. Gracias, un placer. Bueno, pues vamos a abrir este diálogo de la ventana ecosocial recordando un coloquio organizado por partidarios y miembros de Vox con una declaración de Santiago Abascal que ya en 2021 defendía la Agenda 2030 como una traición al pueblo español, para la que pedía una respuesta a las agendas globalistas que pretenden la destrucción de las clases medias, la liquidación de la soberanía de las naciones y el ataque de la familia, la vida y las raíces comunes de Occidente. Nada más y nada menos. Esto es lo que, según Abascal, puede hacer una agenda que, de hecho, no tiene un carácter normativo vinculante y, en cierto modo, y esto quizás pueda ser para otros sectores el problema, que no obliga a nada a nadie. Pero Vox no es el único partido ultranacionalista que ha hecho de la crítica a la Agenda 2030 una de sus principales dianas discursivas, así como la columna vertebral de su discurso político y de su cosmovisión política. Fratelli d'Italia, Ley Justicia en Polonia, el Fidesz en Hungría, Alternativa por Alemania. Todos estos partidos han ubicado la Agenda 2030 y el Pacto Verde en el centro de sus discursos para advertir y criticar el empobrecimiento planificado de la población, la destrucción de las clases medias bajo la coartada de la religión climática. Mi pregunta es, ¿cuál es el origen de esta orquesta política sobre la Agenda 2030? Y mi pregunta, en cierto modo, también es si nace espontáneamente de las naciones o, irónicamente, hay una agenda globalista detrás de la crítica a las agendas globalistas. ¿Gemma? Bueno, pues evidentemente hay una, estructura organizada, en este caso, por parte de todos aquellos partidos de la ultraderecha que están, creciendo a nivel global, y en la diana están todas las políticas que tienen que ver con la agenda ambiental, que también es una agenda global que emana de las Naciones Unidas. Es decir, la Agenda 2030, recordemos que son 169 metas que nos permiten alcanzar esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, claro, una vez que a nivel de gobernanza global se establecen estos objetivos, se establecen estas metas, y eso empieza a tener, una relevancia en la gobernabilidad de tanto la Unión Europea como de los distintos países, pues es cuando empezamos a encontrar una respuesta reactiva, contraria a todos estos movimientos, pues porque van en contra de los intereses de determinadas élites que son
son las que soportan y sustentan estos movimientos de la ultraderecha. Yo, por decir un titular, en el año 2024 este recorte de prensa está incluido en el 6º informe del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, que analiza la comunicación del año 2024, y en la prensa encontramos un ejemplo publicado en el Diario Económico, Expansión, en la sección temática dedicada a economía sostenible, que decía: así influirá el triunfo de Le Pen y Meloni en la política medioambiental europea. Es decir, lo que hay detrás de todos estos movimientos de la ultraderecha, encabezados por estos líderes como Abascal, Meloni, Orbán, hay una agenda contraria a todo lo que tiene que ver con las políticas de sostenibilidad dentro del Pacto Verde, ¿no? Y el Pacto Verde Europeo, pues lo que trata es de implementar la Agenda 2030. Entonces, evidentemente, hay una preocupación económica y lo que están buscando es, con estos movimientos y estos discursos, pues lograr tener una mayor presencia en el Parlamento Europeo y revertir mucha de la normativa que a raíz del Pacto Verde Europeo se está desarrollando, como la Ley de Restauración de la Naturaleza u otras que han tenido que rebajar sus ambiciones por la fuerte presión de la ultraderecha o la presión que la ultraderecha está ejerciendo en el gobierno democristiano de la Unión Europea. Bueno, yo lo veo de una forma bastante similar, por intentar concentrarlo mucho en una idea. Yo creo que se ha ido articulando en estos 10 años de agenda una coalición de intereses reaccionario-autoritarios que han encontrado en la agenda un lugar desde el disputar la realidad, disputar el sentido común, disputar la agenda política, disputar el futuro también, ¿no? Y que esta coalición de intereses reaccionario-autoritaria ha encontrado en esa lectura negacionista un tanto delirante que ha ido evolucionando con el paso de los años, y yo creo que sí se ha ido articulando de forma estratégica, y supongo que después podremos profundizar en eso, ¿no? Y que además, desde mi punto de vista, y esto es una parte del problema, ha tenido muy pocas resistencias esa coalición de intereses y esa creciente estrategia, ¿no? Ha tenido muy pocas resistencias por parte de otras posturas, visiones políticas y desde otros marcos de interpretación. Pues me interesa mucho este aspecto porque creo que estás alumbrando un ángulo que también debemos explorar, que es el hecho de que también sería menospreciar la importancia política de este proceso si se redujese solamente a sus construcciones narrativas que podríamos considerar más delirantes, porque lo que estamos viendo es que también detrás de esa crítica sí que habíamos problemas que habíamos identificado en otros espacios políticos. Entonces, ¿hasta qué punto creéis? ¿Cuál sería el núcleo de verdad? Y esto es un poco provocativo, lo que os quiero preguntar. ¿Cuál sería el núcleo de verdad que se está sabiendo captar a través de estos discursos? Bueno, pues está sabiendo captar el núcleo del descontento, ¿vale? Es decir, se trata de llegar a aquella franja de la población que está descontenta por su situación económica o por su situación de fracaso personal, en este sentido relacionada con el no haber cumplido sus objetivos personales o no, o aquellos sectores o aquellas zonas o regiones más deprimidas. O sea, todas esas bolsas de descontento están sabiendo ser captadas por parte de una batalla que se libra en el ámbito de la comunicación. Entonces, aquí lo que nosotros detectamos en el 6º informe es que de la Agenda 2030 se ha comunicado muy poco. Realmente gran parte de la población no sabe qué es la Agenda 2030, es decir, no conoce las metas, no sabe cómo se pueden implementar, cuáles son los objetivos, porque si realmente lo conocieran no sería tan fácil denostarla. Pero no es una crítica visceral lo que hace no es una crítica argumentativa o una crítica política centrada en los contenidos de la Agenda 2030, es una crítica visceral. Es decir, es una crítica basada o muy ligada, muy vinculada a los discursos de odio. Entonces, se ha criticado mucho la Agenda 2030 como con el hashtag Agenda 2030 criminal.
Es decir, cuando tú estás diciendo que algo es criminal, claro, estás encendiendo las vísceras y el sistema de alarma, ¿no? de toda la población. Y son mensajes muy fáciles de trasladar dentro de las redes sociales y de conectarlos, por ejemplo, con los problemas del campo. Y esto fue un éxito de la ultraderecha en el curso pasado. Es decir, coger todas las movilizaciones sociales que devienen del mundo del sector primario y arrastrarlas, ¿no? Para hacerlas formar parte de esa oposición a las políticas europeas y a la Agenda 2030. Llamar a la Agenda 2030 mierda globalista, con perdón por la expresión, y otras cosas mucho peores, lo vemos no solamente en los tweets que corren en redes sociales, sino que luego en la investigación lo que hacemos es ver en los comentarios que hace la gente cómo ha calado ese mensaje. O sea, cómo ese mensaje que se lanza desde la tribuna pública y que se potencia y amplifica en las redes, cómo luego eso es devuelto a través de los comentarios, que es la respuesta de la ciudadanía a la comunicación de esta crisis en las redes sociales. Nosotros seguimos Twitter, pero hicimos un estudio este verano, ¿no? de respuesta y de comentarios, de análisis de contenido de comentarios en Instagram, en determinadas cuentas, y encontramos cómo todos esos discursos al final, todas las teorías de la conspiración, todos los argumentos negacionistas, la pseudociencia, todo eso mezclado, lo encontramos como respuesta en gran parte de los contenidos de odio que se identifican en las redes sociales, que afortunadamente no son muchos, pero sí que son una muestra significativa. Sí, no deja de ser irónico, claro, que el malestar en la globalización había sido un elemento de la crítica de izquierdas desde la idea de que ya desde el consenso de Washington en los 90 todo el marco del internacionalismo, de la globalización, estaba diseñada a favor no de los seres humanos y de las necesidades sociales o ambientales, sino de las corporaciones. Ese mismo discurso, ese mismo malestar en la globalización aparece como recapitalizado, en cierto modo es abandonado por la izquierda porque parecía muy de extrema izquierda. La socialdemocracia se acostumbra a no tocarlo, a aceptarlo como parte de la naturaleza contemporánea y luego aparece de nuevo, ¿no? Desde la derecha con un rédito político inesperado. Yo, Nacho, que sé que eres especialista en las tramas del desarrollo de la cooperación internacional, de los escenarios que han ido evolucionando, digamos, ¿a dónde sientes que nos lleva esta deriva? Son muchos elementos y yo creo que esta deriva nos lleva claramente a una cristalización de una disputa de la realidad desde lógicas claramente que utilizan esa herramienta discursiva, que utilizan que capitalizan ese descontento y ese malestar. Y yo creo que ahí hay un plano discursivo y hay un plano de la conversación pública, pero que todo eso, que es muy visceral, como planteaba Gemma, en el fondo lo que tiene detrás es una agenda política y una estrategia muy, muy clara. Es decir, de ese plano discursivo yo creo que lo tenemos que identificar en cómo se producen esas aproximaciones hiperventiladas, sobreactuadas a la agenda, ¿no? Ese marxismo cultural, esa agenda globalista, esa dictadura progre. Cuando fueron, por ejemplo, Mariano Rajoy, Angela Merkel, Santos en Colombia, David Cameron o nuestro queridísimo Mark Rutte, quien firmaron esta agenda. Es decir, no casa bien con esa idea de una agenda progre, de una dictadura progre, de ese marxismo cultural al que no se adhiere, por ejemplo, Milei, ¿no? Sin embargo, detrás yo creo que sí que tenemos claramente que ver que hay toda una estrategia que es una estrategia reactiva y en defensa de intereses y un determinado orden internacional, o mejor dicho, cómo el estado actual y el contexto del orden internacional ya no es tan útil para determinados intereses, para determinadas visiones del mundo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se produce esa fractura. ¿A dónde nos lleva? Pues nos lleva, creo que a un lugar bastante complejo, ¿no? Porque esa defensa de la soberanía en un contexto en el que necesitamos una acción colectiva, en el que necesitamos un marco de gobernanza democrática, de transnacionalización democrática, nos lleva a un espacio, a un orden internacional en el que se rompen algunas de las reglas más básicas frente a las que esta agenda pues quería plantear una serie de elementos que eran muy débiles, como planteabas al inicio de la conversación, ¿no? Pero yo creo que no hay que perder de vista que en ese uso interesado, discursivo, hiperbólico de la agenda hay claramente una estrategia de defensa de intereses, posiciones de privilegio, disputa del orden internacional, ¿no? Y yo creo que es importante no despreciar
por desquiciadas, por conspiranoicas, por simplificadoras, porque eso es una estrategia, no despreciar las perspectivas políticas y de defensa de intereses que hay detrás, de defensa de intereses y de defensa de privilegios que capitalizan muy bien ese descontento, ¿no? Del campo, de las personas a las que el feminismo piensan que ha llegado demasiado lejos. Bueno, podríamos identificar muchos sectores que se ven ahí reconocidos, ¿no? Efectivamente, y de hecho, estoy pensando, precisamente ya sabíamos que hay un conflicto entre el campo y la ciudad en una globalización que precisamente hace que países con muchísimo territorio, mucha menos mano de obra, puedan aprovechar esos diferenciales de no tener leyes ambientales, no tener derechos sindicales y provocar. Entonces es verdad que el campo, muchos sectores, no solamente el campo, se han visto obligados a competir en unas condiciones sumamente desiguales, que esto era el elemento tradicional, incluso de discursos anticolonialistas y discursos marxistas culturales, podríamos decirlo, que han sido resignificados. Quiero llamar la atención con esto un elemento, que es que el hecho de que se concentre en el campo tiene la gravedad también que se le suma la islamofobia, se le suma la cuestión migratoria como otra de las coartadas más de esta agenda, porque cuantos más migrantes sin papeles, más barato es el trabajo y entonces estas élites más generarían mayor explotación, que en cierto modo vuelve a ser de nuevo un argumento que había estado en otras coordenadas políticas. Entonces, tienen las injusticias estructurales del campo y la ciudad, tienen las injusticias estructurales de la globalización y lo proyectan en una impronta nacionalista con un discurso que tiene un gran villano, que son las élites globales, y un plan, porque no hay villano que se merezca la pena, ¿no?, decente, que no tenga un plan, que es la Agenda 2030. Gemma, a ti apelo y a tu sabiduría. Bueno. ¿Cómo se combate esta construcción discursiva y narrativa tan redonda? Desde los límites de la sabiduría que son inherentes sí. a cualquier persona, incluso aunque seamos académicos y nos dediquemos a la investigación. Yo lo que sí que creo es que a la ciudadanía se le está hurtando el debate. El debate claro, un debate en profundidad, un debate de calidad sobre lo que está en juego. Hoy mismo se está presentando el informe de evaluación, ERIC, de los impactos y riesgos que supone la crisis climática combinado con otras problemáticas muy complejas ambientales para la economía, para las personas, para la vida y para los distintos sectores. Se está presentando hoy mismo. Estos se identifican 51 riesgos clave que afectan a todos o a gran parte de los sectores desde la economía, desde la industria, el turismo, la ganadería, todo lo que tiene que ver con la salud. Es decir, esto probablemente va a ser portada de algún informativo, va a ser portada de algún periódico, cuando realmente es una información relevante por toda la gran cantidad de datos que nos da sobre lo que está en juego. Y es que está en juego el futuro en muchos de sus términos. Y vamos a tener que afrontar transformaciones estructurales extraordinariamente complejas. Y sin embargo, sobre esto no se está comunicando. Cuando sobre esto no se comunica y no se habla, ya dejas un hueco que puede ser aprovechado discursivamente por quienes quieren frenar todos estos progresos. Es lo que ha pasado, por ejemplo, a la hora de no explicar la Agenda 2030, no explicar el Pacto Verde Europeo. Ese hueco que se ha quedado, esas lagunas de conocimiento, son, digamos, un nicho fértil para la desinformación. En línea con lo que comentabas tú antes, es que no me puedo resistir a leer algunos mensajes encontrados en Twitter que están en el informe, en el sexto informe. Un mensaje de Twitter: a seguir hundiendo porque hay pocos inversores, más migración y más Agenda 2030. Agenda 2030, calentólogos y asustaviejas del clima al servicio de las élites. Agenda 2030, libertad o tiranía. Lo mismo, pero al revés, es la Agenda 2030, un plan siniestro para controlar a todos. Es decir, la estrategia de comunicación de la ultraderecha pivota sobre lo que tú decías, sobre lo que comentabais ambos, sobre este descontento, digamos, de sectores
digamos que tienen carencias a nivel estructural, pero vemos ahí representados todos los marcos discursivos de la ultraderecha que se conectan entre sí. La inmigración, el nos quieren robar la libertad. Es decir, cuando hay normas que tratan de regular por el bien común determinadas prácticas, por ejemplo, que tienen que ver con la contaminación o con los niveles de emisión, entonces eso ya es que nos quieren quitar la libertad. Es decir, cualquier intento de regulación nos quieren quitar la libertad. Y eso está pasando ahora, por ejemplo, con el reglamento de medios de comunicación que se tiene que poner en marcha para regular la desinformación en los medios, y que es una normativa que viene de Europa. Es decir, crear realmente un registro de medios es quitar la libertad. Pues se está atacando, se ponen palos en las ruedas porque no se quiere tampoco entrar a regular la desinformación. Pero claro, al final, esto, como decía Jon Postel, es una batalla cultural. Y me remito a su trabajo, que es una etnografía, para ver cómo en las redes sociales se identifica quiénes son los líderes de opinión, cuáles son las estrategias discursivas y cómo están conectadas a nivel global. ¿Vale? Porque realmente lo que hay es a nivel global una conexión, y eso sí, para que todas estas ideas circulen en la esfera global y puedan combatir el avance y el progreso de una Agenda 2030 que tiene que ser global, pero ¿cómo no? Global y local, ¿cómo no? Si tenemos un problema global, que es el cambio climático, que nos afecta a todos en cada uno de los territorios, tendremos que tomar medidas desde la esfera multilateral y desde la gobernanza. Es que esto hay que explicarlo, porque en las condiciones en las que viven muchas de las personas es difícil que tengan tiempo de leer en profundidad. Yo creo que hay que hacer pedagogía y hay que hacerla también desde los medios. Sí, vamos, por complementar un poco sobre eso, yo estoy muy de acuerdo y no diría que el problema ha sido solo que no hemos sabido explicar la agenda, que estoy de acuerdo y ese ha sido un problema, pero creo que el problema es todavía previo. Y esto ya no sé si es llorar sobre lo que ha pasado, pero por si nos sirve de cara al futuro, ¿no? Y es que en realidad lo que no hemos hecho ha sido disputar la agenda. No hemos entendido que la agenda era como tantas otras herramientas políticas, porque al final esto es una herramienta política, no es un complot de las élites globalistas, sino que es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero desde diferentes perspectivas teóricas, políticas, de movimientos sociales. Creo que se ha abandonado la disputa de esa agenda precisamente por algo que planteabas al introducir el podcast, ¿no? Porque se ve como una agenda blanda, demasiado reformista, no vinculante, voluntaria. Claro, es que vivimos en un mundo que no tiene capacidad de imponer marcos vinculantes o en muy pocos ámbitos, porque todavía vivimos en un mundo que es un mundo interestatal. La soberanía está precisamente en los estados-nación, ¿no? Entonces creo que pedirle algo a la agenda que no puede hacer es pedir un imposible. Lo que sí podemos es resignificar, disputar políticamente esa agenda. Es una agenda que tiene elementos de transformación, pero hay que disputarlos. Es una agenda que tiene un objetivo que es el de las desigualdades, tiene un objetivo, mejor dicho, lucha contra las desigualdades, tiene un objetivo que habla del empleo, del trabajo decente. Es decir, es curioso que haya tenido esa habilidad, y por eso yo hablaba antes de una coalición de intereses con mucha intuición y con mucha habilidad discursiva para darle la vuelta a la agenda. En realidad hay un desconocimiento, o por lo menos una estrategia discursiva basada en el desconocimiento y la confusión de la agenda, ¿no? Una anécdota: cuando se produjeron las tractoradas hace aproximadamente casi ya 2 años, recuerdo que entrevistaban a una persona del campo, a un agricultor, y decía: el problema que tenemos es la Agenda 2030. Y el periodista le preguntaba: ¿pero exactamente qué es lo que no te gusta de esta agenda? Entonces se quedaba pensando y decía: bueno, podría decir muchas cosas. Pero el caso es que no dijo ninguna. Y claro, no se trata de cuestionar ni de criminalizar a esta persona, sino de entender a través de esta anécdota esa estrategia discursiva, ¿no? Creo que entender las capacidades de transformación, disputar esas capacidades de transformación, esos potenciales de transformación que puede tener esta agenda, o que podría haber tenido esta agenda y que puede tener esta agenda, es relevante, ¿no? Creo que esa es la clave. En realidad hay una percepción por parte de determinadas opciones políticas, reaccionario-autoritarias, de temor ante las potenciales transformaciones que tiene esta agenda. Y hay una defensa, hay una reacción. Yo creo que es precisamente ese el problema, que es una agenda que claro que puede cambiar la realidad, claro que puede redistribuir poder,
la propia agenda, el texto de la agenda, habla de que estamos en un mundo ya en 2015 en el que se producían asimetrías de poder y que hay que corregir esas asimetrías de poder, de oportunidades, no solo materiales y de riqueza, ¿no? Pues claro que es una agenda que tiene cierto afán redistributivo dentro de las posibilidades que hay en el contexto internacional de armar una agenda pues, con potencial redistributivo, ¿no? Claro que aquí se concentran y se materializan diferentes formas de ver el mundo. El problema que veo yo es que hay un conjunto de visiones que son las más progresistas, de izquierdas, más transformadoras, que han renunciado a disputar la realidad a través de la agenda, y creo que esto se nos ha vuelto en contra de forma muy clara. Sí. De hecho, me gustaría rescatar en esta última parte del diálogo pues un elemento que creo que merece la pena ser subrayado dentro de la estructura discursiva de estos partidos de extrema derecha, que podríamos resumir en 3 ejes, ¿no? Frente al multiculturalismo y el monstruo del Islam, la seguridad de la nación, una discursa muy de protectora, ¿no? De generar una zona de seguridad frente al caos internacional, el caos climático. También tenemos frente a la agenda woke la familia y el monstruo de la persona trans, que además va a pegar a tu hijo en el cuarto de baño, por mucho que histórica y estadísticamente sigan siendo una comunidad violentada, asesinada, maltratada, desempleada, con dificultades para tener un alquiler. Bueno, podríamos hablar mucho de la ultracriminalización de los sectores más vulnerables y también luego más creativos y más resistentes. El otro día tuvimos a Samantha Hudson aquí invitada por el observatorio y es fantástico escuchar las voces que nacen desde esas grietas y desde esa violencia, porque en cierto modo, bueno, nos traen muchísimas cosas que desde otros lugares no podríamos sentir, no podríamos crear. Pero cerro con este tercer elemento, que es frente a la imagen cosmopolita de los elementos de las energías renovables, la dimensión nacionalista del petróleo, irónicamente, incluso en países que no tenemos petróleo y aún así se defiende. Entonces, claro, yo quería preguntar, ¿qué rol consideráis que tiene la defensa de los combustibles fósiles concretamente en todo lo que hemos hablado hasta ahora? Bueno, lo que sabemos en cuanto al negacionismo, que el negacionismo es desinformación. Me remonto al negacionismo porque digamos que al final las batallas en los sistemas democráticos se juegan en gran medida, son batallas culturales que se juegan a nivel de comunicación. Entonces, cuando vemos que revisando la historiografía de lo que ha sido la comunicación del cambio climático y el surgimiento del negacionismo como una de las primeras formas de desinformación, ¿vale?, climática y ambiental más poderosas, lo que encontramos es que ciertos sectores, como por ejemplo ciertas grandes empresas, como puede ser Exxon, pues no solamente ocultaban sus propios estudios en relación con cómo el efecto invernadero estaba provocado por los combustibles fósiles y cómo eso estaba provocando un calentamiento global. No solamente ocultaron los datos, sino que además financiaron todos esos lobbies y grupos de presión que forman parte de la cultura empresarial norteamericana y en el ámbito anglosajón, y cómo digamos, contribuyeron a crear pseudofuentes científicas con la que alimentar medios negacionistas como la Fox News, etcétera, etcétera. Es decir, aquí ya observamos además patrones que se repiten de todo aquello que fue la estrategia del movimiento negacionista cuando, digamos, la ciencia empezó a decir a mediados del siglo XX el tabaco mata y hay una evidencia empírica. Pues igual estamos viendo el cambio climático a finales de los 80, 90, pues el movimiento negacionista empezó a armarse. Y eso es una corriente que no había llegado al mundo latino hasta mediados de los años 2000. No llegó ese negacionismo con esa fuerza polarizante con la que sí que habíamos observado en el mundo anglosajón. ¿Por qué comento esto? Por la sencilla razón que detrás de todo, hemos hablado de todos esos marcos discursivos, ¿no?, que están disputando con éxito vinculados, ¿no?, a otras narrativas contra la inmigración, contra todo lo que es el movimiento LGTBI. Pero es que nos estamos encontrando con dos fenómenos. Primero, hay una estructura económica asentada que tiene unos grandes intereses, ¿vale? Y realmente para mover como han movido toda la desinformación en las redes con un potencial tan fuerte que logró dar la vuelta
al Brexit, ¿os acordáis? O sea, nadie apostaba por la salida de Gran Bretaña, sin embargo lograron, haciendo un uso estratégico de las redes sociales, que saliera que saliera Gran Bretaña, ¿no?, de la Unión Europea, y esa estrategia ha sido copiada, ¿no?, por la ultraderecha, ¿no?, en el resto de los países, pero esa estrategia hay que sostenerla y hay que financiarla y hay que mantener toda esa globalización ultra en marcha, ¿no? Y ahí hay una agenda y tienen sus propias premisas y luego están jugando con el tema identitario. Es decir, el cambio climático ha pasado a formar parte, o la negación del cambio climático y la lucha contra las medidas que lo combaten ha pasado a formar parte de un fenómeno identitario. Ellos consideran que hay un determinado prototipo de varón o de persona o de que se tiene que sentir libre, que reivindica su identidad nacional y que tiene que luchar por aquellos valores tradicionales y el uso del petróleo, que por cierto hay desde el punto de vista de género, hay efectivamente dentro del imaginario la petromasculinidad, el coche potente y además con muchos caballos y que te permita divertirte y bueno, pues esa imagen, ¿no?, del hombre y de la masculinidad, esa idea asociada a ese tipo de vehículos, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, han conseguido, y esto es un éxito, por parte de estos movimientos anti-woke a escala global, conseguir que haya determinados grupos sociales que se identifiquen férreamente con esas cuestiones identitarias. Entonces, las razones, los argumentos, les da igual. Es decir, no van a poder explicar nunca en contra de qué están en la Agenda 2030 porque ni se la han leído ni la conocen, pero saben que es algo muy malo, criminal, global y no es de los míos. O sea... Sí, y bueno, hacía referencia a las cuestiones de género, yo creo que también las de clase, a otras, ¿no? Y la industria fósil yo creo que aquí es muy relevante y en concreto los símbolos que hay en torno a no solo la identidad, los símbolos, el coche. Yo creo que aquí el coche es central. Tengo aquí una declaración de Vox que plantea que la Agenda 2030 es la criminalización de la vida en la Tierra, la criminalización de la industria y supone un ataque al icono de la clase media, el automóvil, ¿no? Y creo que es muy relevante y evidencia también esa coalición de intereses, ¿no?, entre esa industria fósil, entre esa industria extractivista y cómo ha colonizado también el sentido común, ¿no? Y cómo parece que cuestionar algo que la ciencia nos está diciendo de forma tan clara, y es que tenemos que dejar debajo de la tierra los combustibles fósiles, parece que es un ataque a nuestra identidad, a nuestra forma de vivir, ¿no? Y yo creo que ahí es clave. Pero una vez más, volviendo a lo estratégico de este discurso, en el fondo hay un cambio de foco de la conversación, de la discusión, respecto a, o sea, saca las cuestiones que tienen que ver con la ciencia, saca las cuestiones que tienen que ver con la sobrelimitación o superación de los límites planetarios, en este caso el límite vinculado con el cambio climático, para situar las cuestiones culturales, identitarias, simbólicas de esa cultura occidental. Nos movemos con el coche y se está atacando a lo más íntimo, a lo más privado, que es mi derecho a ese modo de vida imperial de disponer del coche para moverme como quiera, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí es un símbolo bastante relevante que conecta claramente con la industria fósil. Yo quiero agradeceros muchísimo estas intervenciones porque si nos fijamos hemos recorrido precisamente el espacio entre el delirio y la realidad, entre lo que discursivamente puede parecer delirante hasta qué profundidad enraizan, a qué profundidad enraizan ciertos discursos, cómo interpelan los elementos más cotidianos de nuestro estilo de vida y cómo muchas veces a través de cosas que parecen muy genéricas, abstractas y descabelladas se está sabiendo apelar comunicativamente a cosas muy concretas, como precisamente el sentimiento de autonomía y de seguridad que genera un coche asociado al petróleo versus alguien que se quiere meter en tu garaje de manera civilina, ya sea un político o un inmigrante. Yo, para concluir este diálogo, que extendería hasta el final de los días porque estoy aprendiendo muchísimo, me gustaría citar a dos personas célebres. El primero es a Camus, el segundo a Goethe. Camus decía: la libertad consiste sobre todo en no mentir. Allá donde la mentira prolifera, la tiranía se anuncia o se perpetúa. A lo que Goethe respondería: ¿debe engañarse al pueblo?
Desde luego que no. Mas si le echas mentiras, mientras más gordas fueren, resultarán mejor. Cerramos la ventana y hasta la próxima.